Estamos de vuelta. Joan, ¿qué ha pasado con lo público, la gestión pública? Sí. ¿Cómo se ha administrado en estos 15 años? Además de lo que ha pasado durante esta década con las empresas privadas, que han ganado ese dinero y que se han repartido, que comentábamos antes, en todo este tiempo, como hemos dicho, las empresas públicas, el Estado también ha ido incurriendo en un nivel de gasto muy bestia que comentábamos al principio de la entrevista, ¿no? Es decir, el Estado se ha endeudado muchísimo, muchísimo. Podríamos preguntarnos por qué. Porque, claro, decía que nos habíamos acomodado a un nivel de gasto que el Estado no podía soportar. Pero habría mucho que decir al respecto. Tendríamos que preguntarnos qué gestión se ha hecho del dinero público. Y creo que no terminaríamos si empezáramos a enumerar todo aquel dinero que todos sabemos que se ha despilfarrado en obra pública innecesaria, en comisiones que se llevaban políticos por conceder obra pública donde no tocaba. Naturalmente no podemos decir que todos los políticos, pero hay muchos y muchos casos, y además para partidos de toda condición, partidos de izquierdas, partidos de derechas, aquellos que han estado tocando poder, realmente han hecho una gestión del dinero público muy mala. Eso, más el hecho de que la economía presuntamente iba bien, ha llevado a que el Estado se haya endeudado de una forma mayúscula, gigantesca. La burbuja. Sí, la burbuja. Que al final estalla. Y al estallar la burbuja, el Estado se encuentra que su recaudación ha bajado, pero el nivel de gasto sigue en el nivel en el que nos encontrábamos. La banca es propietaria, es dueña del 30% ahora mismo, las entidades financieras, de las viviendas en venta. Sí. Cuando estalla la burbuja inmobiliaria, ¿qué ha ocurrido? Que los ciudadanos se encuentran o bien sin trabajo y no pueden pagar sus viviendas, y los bancos que habían financiado todo ese boom inmobiliario, habían financiado tanto que no tenían dinero propio, las propias entidades financieras del que ellos tenían por sí mismos, como para financiar toda esa burbuja. Y esa burbuja fue financiada en parte con dinero del extranjero, es decir, bancos alemanes, bancos del norte de Europa, prestaron dinero a bancos españoles para que bancos españoles prestaran dinero a ciudadanos españoles o a gobiernos locales, ayuntamientos, el Estado, para que financiara toda esa pública mayúscula que estaban construyendo. Con lo cual, cuando la burbuja inmobiliaria estalla, nos damos cuenta que esos precios que habían alcanzado las viviendas no eran reales y dejan de venderse. Y como dejan de venderse, el precio cae. Y cuando el precio cae, hay gente que no puede pagar porque han perdido su trabajo, los promotores que estaban a mitad de promoción no tienen dinero para afrontar porque no habían guardado aquellas ganancias en su momento, y por tanto empiezan a quebrar. Y la banca se encuentra que el dinero que ha prestado no se lo pueden devolver. Si son ciudadanos, los desahucian. Si son promotoras, se les queda la promoción entera en el estado en que la encuentren. Pero así y todo, la banca, en muchas situaciones, sobre todo cajas de ahorros, no ha tenido capacidad de devolver el dinero que a su vez había pedido prestado. Es decir, la banca, las entidades financieras, algunas de ellas, también en el fondo están quebradas. Es decir, han prestado un dinero que no se les puede devolver y a su vez ellas no van a poder devolver el dinero a quien se lo prestó. Y ahí tiene que acudir al rescate de las entidades financieras, el Estado. ¿Y por qué solo de las entidades financieras? Es una decisión política. El Estado acude al rescate de quien quiere. Podría acudir al rescate de los ciudadanos. De hecho, hay muchas decisiones que yo no comprendo. Pero desde luego, al rescate de entidades financieras sí acude. Lo va a justificar diciendo que, claro, no podemos dejar quebrar a las entidades financieras porque dicen que son la sangre que hace circular la economía, es decir, necesitamos que el dinero se mueva. Pero en verdad yo creo que hay una explicación por detrás. Ellos, en muchas situaciones, los partidos políticos son responsables de las quiebras de las entidades financieras. Allí donde han gobernado, las cajas de ahorros de cada comunidad donde estaban gobernadas han quebrado, y buena parte de las decisiones que ahí se tomaban, las tomaban políticos, que eran quienes gobernaban esas cajas de ahorros. Pero por otro lado, las entidades financieras financian las campañas de los principales partidos del país. Es decir, el BBVA o el Santander seguro que financian la campaña del PP y del PSOE, ambas entidades de los dos grandes partidos. Se aseguran el tiro para que gobierne quien gobierne, tengan atrapado en una deuda al partido que esté en el gobierno, tiene una deuda enorme con un banco. Así que las decisiones que tenga que tomar después, naturalmente, están condicionadas por su principal acreedor. Bueno, podríamos decir casi que son los que gobiernan, ¿no? Bueno, podrías curiosear qué hace la gente cuando deja la política después de haber gobernado, y verías que van siempre a parar a consejos de administración de banca, de empresas eléctricas, de empresas petroleras. Es decir,
de las principales empresas del país acaban yendo a los consejos de administración aquellos políticos que 5 años antes gobernaban el país. Y desde allí, naturalmente, tienen capacidad de influir todavía, porque conservan los contactos, en las decisiones que se toman, sin ninguna duda. Juanjo, ¿qué es el banco malo? A mi opinión, el banco malo va a ser una locura. El banco malo es la no aceptación, la negación mayúscula de que los precios de las viviendas tienen que bajar. ¿Te acordarás que me contabas al principio que los precios de la vivienda habían subido un 250% durante una década cuando los salarios habían subido un 33%? Y yo te contaba que al final los precios de las viviendas tienen que ajustarse a los salarios de quienes las tienen que comprar. No tiene sentido. Mucha gente ha comprado vivienda para especular, pero esa gente que compraba para especular ya no está en el juego de comprar vivienda. Se ha salido. De hecho, él quiere vender también aquella que compró para especular. Con lo cual, ahora las viviendas solo las van a comprar quienes las necesiten. Pero quienes las necesitan son incapaces de pagar los precios a los que las viviendas están. Por tanto, las viviendas deben bajar de precio. ¿Hasta dónde? Hasta que quienes las tienen que usar puedan comprarlas. Pero claro, esas viviendas hemos dicho que el 30% de ellas ahora mismo las tiene ¿quién? La banca en propiedad, se las ha ido quedando o bien de los promotores o bien de los ciudadanos, y ahora es la dueña de todas esas viviendas. Si se las ha quedado a un precio y las ha de vender por debajo, aquel al que las debería vender para que alguien las compre de verdad para usarlas, perderá dinero. Y no quiere. No quiere perder dinero. Y yo pregunto, ojo, durante una década ganasteis, ¿no era capitalismo? ¿No aceptabais ganar dinero durante una década y os repartíais los beneficios, que me parecía legítimo? Pues ahora toca perder, esto es lo que pasa en los juegos, pero no quieren perder. Y como tienen capacidad de influencia, han convencido al gobierno para que cree un banco malo. ¿Qué va a ser ese banco malo? Va a ser una entidad financiera cuyo principal accionista, en el 49%, va a ser el Estado, es decir, con dinero público, vamos a comprar las viviendas que nadie puede comprar y la banca no quiere malvender, el Estado se las va a comprar a un precio razonable que no les haga perder mucho dinero. Y el Estado se quedará 15 años esas viviendas. 15, hasta que las venda, dicen. Hasta que las venda y no pierda dinero. Pero claro, porque tampoco el Estado quiere perder dinero. Pero yo le diría al Estado que no las vas a vender hasta que las bajes a un precio en que quien las debe usar las pueda comprar. Por tanto, las acabarás vendiendo o ahora o más tarde con pérdida. O la pierde el dinero los bancos que las tenían o perderá dinero el banco malo. Pero además con un agravante. Si yo me resisto a asumir que he de perder dinero y mantengo esas viviendas sin vender, incluso en Irlanda las derriban, con tal de no malvenderlas, las tiran. Si no las quieres malvender y te las aguantas en un parking de viviendas, mientras haya 700.000 viviendas por vender, nadie va a construir ninguna. Lo que significa que el paro no va a menguar, porque la construcción era un 14% del Producto Interior Bruto durante la época del boom y ahora es un 2%. Tenemos 1,5 millones, 2 millones de personas que tienen capacidad para construir casas, pero no van a construir ninguna porque nadie quiere construir ninguna porque hay 700.000 pendientes de vender. Hay 700.000 viviendas pendientes de vender. Más de 700.000 personas deseando tener un piso. Y quien los tiene, ya sean los bancos en primer lugar o el banco malo en segunda instancia, no van a querer venderlos para no perder dinero. Muy bien, pues no perderéis dinero. Tendréis las viviendas 15 años y tendréis 15 años parado el sector de la construcción. Sin nadie que construya, las vidas de esas 700.000 personas sin poderse desarrollar, porque estarán 15 años esperando que los precios de la vivienda bajen, es un auténtico sinsentido. ¿Y quién va a invertir en este banco malo? ¿Quién invierte aquí? Pues curiosamente, de momento no quiere invertir nadie. Solo el Estado se ha comprometido a poner el 49% y están buscando quién quiere invertir en el otro 51%. No quieren invertir hasta que tengan claro a qué precio va a comprar el banco malo las viviendas a las entidades financieras. Quieren asegurarse que no van a perder dinero. Nadie quiere perder dinero. Pero curiosamente les han dicho, aquellas gentes que se repartían los beneficios en las épocas buenas, esa gente que les sobraba aquella riqueza, lo que ha hecho ha sido guardarla, acumularla, no tenía capacidad de gastarla. Las tienen en fondos de inversión. Llamémosles fondos buitres. Los fondos buitres, que es el dinero de la gente que lo ganó en su día y se lo repartió, lo tiene ahorrado para invertirlo, con ganancias, claro, por supuesto, porque no entienden perder, solo entienden ganar. Y dicen, si me dejas que yo entre en el banco malo y me prometes que has comprado a muy buen precio para luego yo poder ganar, yo sí invertiré, pero solo si voy a ganar dinero. Es decir, los únicos que quizá inviertan serán los mismos que ganaron dinero en su momento y que lo guardaron en aquel que les sobraba, aquellos fondos buitres que yo llamo ahora, serán quienes inviertan. Invertirán solo si pueden ganar dinero con ello.
y por tanto esos son quienes se apuntarán de nuevo a la posible ganancia. Y si desde luego no ha de haber ganancia, el Estado hoy por hoy tiene problemas para encontrar a alguien que quiera compartir con ellos la propiedad de ese banco malo. ¿Esto eran los activos tóxicos? ¿Qué es esto de los activos tóxicos? Sí, esos son los activos tóxicos que bueno, en realidad, bueno, los activos tóxicos tienen muchas formas posibles de existencia. Hay activos tóxicos que son propiamente viviendas en lugares extraños donde nunca se debió construir sensatamente y se construyó, y eso ahora se lo ha tenido que dar un banco, y es un activo tóxico porque nadie lo quiere comprar, ni se le ocurre a nadie quién lo va a querer comprar, ni ahora ni después. Y también hay activos tóxicos en forma intangible, en forma de el reparto de la propiedad. Son títulos, son papelitos que te dan propiedad de inversión en cosas que finalmente tampoco acabarás cobrando, en préstamos sobre todo que han hecho y que no creen que vayan a poder cobrar. Con lo cual son activos tóxicos aquellas cosas que tú esperabas que tuvieran un valor en el tiempo y que hoy por hoy te das cuenta de que el valor que creías que tendrían no lo van a tener. Y quien tenga esos activos tóxicos va a perder pasta o va a perder pasta. Pero al final el Estado español ya no puede asumir más deuda. No, los prestamistas ya no le quieren prestar más. No le fían ya. No, nadie le fía. Bueno, nadie, casi nadie le fía. De hecho, casi nadie le fía, y el que le fía le dice: me fío tan poco de ti que si te presto dinero no te lo voy a prestar al 1, como le prestaría a los alemanes, que me fío bastante, te lo voy a prestar al 6. Te voy a prestar con una prima de interés. Es decir, te voy a prestar pero más caro, porque me fío menos de ti. Y de hecho está consiguiendo que alguien hoy por hoy le preste, pero realmente está complicado. Cada vez que el Estado intenta conseguir nuevos préstamos, generalmente para que con lo que recibe paga las deudas que están a punto de vencer, es como un ciudadano que estuviera con deudas en la carnicería, en la pescadería, en todos los sitios, y cuando cobra algo no sabe a cuál de los que les debe tiene que pagar primero. El Estado, cada vez que consigue un nuevo préstamo, lo que hace primero es mirar a quién tiene que pagar de los que estaban en la cola en la lista de espera. Te recuerdo que era 1 billón de euros la deuda. Pues le está costando mucho encontrar financiación, y por eso se rumorea la posibilidad de que tenga que venir al rescate financiero lo que es la Troika, que sería la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Es decir, que al final el único que se arriesga a prestarle sea esta Troika, pero claro, impondrá muchas condiciones. Claro, pero también tendrán que asumir que igual no podemos pagar. Los acreedores nunca quieren asumir eso. Claro, pero ese es el riesgo, ¿no? Por eso se está con la prima de un 6% más, ¿o cómo es? Sí, sí, ¿Es así? Es muy gracioso porque yo creo que los acreedores solo entienden una parte de la palabra prima, del juego de palabras prima de riesgo. Dicen, mira, como prestar a Alemania es bastante seguro, les cobro un 1. Y como prestar a España es bastante arriesgado, le presto al 6. Y le dicen a España, te presto al 6 porque es que no estoy seguro de que me vayas a devolver el dinero. Pero luego dicen, pero quiero que me lo devuelvas, y todo. Y además los intereses, el 6%. Y España le dirá, es que igual no te lo puedo devolver. ¿Cómo que no me lo puedes devolver? Me lo tienes que devolver. Y yo me gustaría decirles, ¿os acordáis que cobrabais, en vez de un 1, un 6, que eso era la prima, un 5% de más? Eso era la prima. Acuérdate de la otra palabra, de riesgo. Y un día me gustaría decirles, ¿te acuerdas que era de riesgo? No sabéis la razón que tenía. Igual no podíais cobrar. Teníais mucho riesgo en prestarme a mí. E igual el Estado español no os puede devolver el dinero. Eso sería decirles, no podemos pagar todo lo que debemos y por tanto tenemos que hacer una quita, perdonadnos parte de la deuda. Pero los acreedores no quieren ni oír hablar de una quita, no quieren ni oír hablar de que no se les devuelva todo su dinero y además el 6%. ¿Y qué pasa? ¿Nosotros no podemos, el Estado español como Estado español, no pueden no devolverle ese interés? ¿No tenemos antes otras cosas? ¿O? ¿Me lo preguntas por algún artículo de la Constitución, María? El 135, sí. Exactamente. Sí, el año pasado nos modificaron el artículo 135 de la Constitución, a finales de año, que parece que fue una cosa que aprobaron el Partido Popular y Partido Socialista sin demasiadas dificultades, y lo que decía el artículo 135... No lo digas. ¿No? No digas lo que dice. Vamos a irnos a publicidad y ahora explicamos lo que pasó con el artículo 135 de la Constitución española. Muy bien. Volvemos enseguida.